Génesis capítulo 3. Vamos a ver la caída del hombre, cómo se produjo. Pero antes de ir a esto, les vamos a hacer un pequeño repaso de todo. En el capítulo 1 hemos visto que la creación de Dios, ¿cómo era? ¿Cómo fue la creación de Dios? ¿Malo, feo o bueno? Bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. También la creación de Dios fue hermoso, dijimos. Era algo hermoso. Y todo esto Dios lo creó ¿para qué? Para nosotros. Pero en el capítulo 2, la semana pasada estuvimos estudiando que cuando Dios vio que todo era bueno, en el capítulo 2 Dios encontró que algo no era bueno. ¿Y qué es lo que no era bueno para Dios? Que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hizo en el capítulo 2 el Señor? Le creó a la mujer, le creó a Eva, a su pareja. ¿Y qué hizo? Les creó y les tiró así en el planeta Tierra para que ellos se vean. ¿Qué hizo? A ver, Katy. No, pero ya le creó todo. ¿Pero después qué hizo? ¿Dónde les puso? En el huerto. ¿Cómo se llamaba ese huerto? El Edén. ¿Y cómo era el Edén según la Biblia? Era un lugar hermoso. El propósito de Dios era que Adán y Eva y toda su descendencia vivan ahí para siempre. Que ellos no mueran. Por eso dice la Biblia que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Que ellos puedan vivir eternamente en el jardín del Edén cuidando de la creación de Dios. Pero hoy vamos a ver que Adán y Eva perdieron ese privilegio. Perdieron esa oportunidad. ¿Por qué? Porque pecaron y cayeron en el pecado. Hoy por eso yo quiero hablar contigo cómo se dio la caída del hombre y cuáles son los pasos, y quiero que me atiendan bien en este día, porque hoy vamos a hablar así crudamente y vamos a hablar de todos los temas que podemos abarcar con este capítulo. ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a la caída? Hoy quiero compartir contigo eso. Así es que antes de hablar quiero que oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, nos rendimos delante de ti. Te damos gracias porque ya nos hemos gozado en tu presencia, adorándote, exaltándote, glorificándote. Y ahora, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra y aprender de ti. Que sea tu palabra la que nos hable, nos confronte, nos exhorte, nos anime, nos levante y salgamos de este lugar transformados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar viendo el engaño, vamos a estar viendo la tentación y vamos a ver cuáles son las consecuencias de la caída. Miren primeramente lo que es el engaño. Capítulo 3, versículo 1 vamos a leer. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En primer lugar, el primer paso que le llevó al hombre a la caída es el engaño. El engaño. Miren lo que hizo el diablo. Le engañó a la mujer. Y lo primero que hizo Satanás para engañarle a Eva fue meter la duda en la cabeza de Eva. Le dijo: con que Dios dijo. ¿Realmente te parece que Dios dijo no vas a morir? ¿Realmente crees que Dios dijo no te va a pasar nada? O sea, te vas a morir y no vas a poder vivir acá. No moriréis, le dijo el diablo. Le engañó. Sino que vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Ese era el engaño más grande que el diablo utilizó para poder mentir y desviar a toda la humanidad. El diablo comienza su discurso con un engaño. Puso en duda la palabra de Dios. Dice la Biblia que el diablo es el padre de la mentira. Y todo aquel que miente entonces es hijo de ¿quién? Hijo del diablo. Así que vos sos mentiroso o te gusta mentir, sos hijo de ¿quién? Del diablo. ¿Cuántos hijos del diablo están acá? Porque somos hijos de
Dios. Y por lo tanto la mentira no puede ser parte de nuestra boca. Tenemos que aprender a hablar con la verdad y no practicar la mentira, porque el diablo es mentiroso. Y el primer ataque que Satanás hizo fue poner en duda la palabra de Dios. Eso fue lo primero que el diablo hace, pone en duda la palabra de Dios. Si el diablo consigue confundir o hacer dudar a Eva acerca de lo que Dios dijo, entonces su batalla estaba parcialmente ganada. Desde el principio, Satanás ha tratado de socavar al pueblo de Dios. Desde el principio, el diablo ha querido poner en duda la palabra de Dios. Por eso es que el enemigo siempre siembra duda en nuestros corazones con respecto a su palabra. ¿Será cierto? ¿Será esto verdad? Y después, si estamos todos equivocados, él puede socavar con la misma eficacia para conseguir que nosotros dejemos la palabra de Dios o dudemos de ella. El diablo es astuto. Es un ser extremadamente astuto y es extremadamente mentiroso. Sabe manipular, sabe mentir y con su astucia nos puede hacer dudar de la palabra de Dios. Ustedes saben que nuestra espada es la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su espada hoy? Levanten su espada. Luz. ¿Tu espada, Tiago? Chica, ¿su espada? Muy bien, excelente. La palabra es nuestra espada. La palabra es nuestra espada. Cuando dejamos de leer su palabra, cuando dejamos de escudriñar su palabra y cuando dejamos de utilizar nuestra espada, el enemigo tiene campo abierto para engañarnos. Porque recuerden que el diablo también conoce la palabra y tiembla ante la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios no te va a salvar. Porque el diablo también conoce toda la palabra de Dios y está condenado al lago de fuego. Conocer la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis no te va a salvar, pero te va a dar las herramientas para que vos puedas enfrentar las mentiras y los ataques del diablo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, 40 días, 40 noches que él estaba en el desierto, el diablo vino a tentarle. ¿Cuál fue la espada que Jesús usó para enfrentarle al diablo? ¿Cuál fue? La palabra. Con la palabra le reprendió al enemigo. La palabra es el arma más poderosa que nosotros tenemos. ¿Cómo suele darse el engaño del diablo? ¿Cómo suele darse el engaño del diablo? En primer lugar, nos hace dudar. Te dice, ¿es cierto que Dios prohíbe esto? ¿Te parece de verdad que un Dios bueno, un Dios tan bondadoso, te va a prohibir disfrutar de esto? Si vos te mereces, si vos sos demasiado buena persona, ¿en serio te parece que Dios te va a prohibir de esto? ¿En serio que la Biblia te prohíbe esto? ¿No será que Macio ya está exagerando? ¿Alguna vez escucharon eso? Macio ya exagera. No creo yo que sea tanto así. Dios tiene que ser un poquito más tolerante. Dios tiene que tolerar un poquito más. No puede ser que Dios es demasiado malo ya es Dios entonces. ¿Alguna vez le entró eso en la cabeza? Ese es el trabajo del enemigo. ¿De verdad Dios dijo que no tenemos que mentir? Pero si una mentira buena, si una mentira blanca, amén, amén. ¿Cómo van a decir amén nomás todos los que escuchan? ¿En serio Dios dijo? ¿En serio Dios dijo que el hombre tiene que tener una sola mujer? No creo que sí puede tener muchas otras mujeres. Y el diablo comienza a sembrar esa duda en tu cabeza. Y uno comienza a dudar y a poner en duda la palabra de Dios. ¿Va directo a dónde? Va directo a la caída. Va directo a la caída. Una vez que el diablo nos hace dudar de la palabra de Dios, 80% tiene ganado sobre nuestra vida. El siguiente paso ya es caer nomás ya en el pecado. Una vez que el diablo ha logrado instalar en la duda en nuestro corazón, ya tiene ganado casi toda la batalla. Nosotros estamos ya como esos corderos que va directo para ser degollado. Por esta razón, aquí en la iglesia es prioridad nuestra estudiar la palabra.
Y no es que nosotros le enseñamos la palabra para que ustedes salgan a discutirse con todo el mundo y después poner a discutirle a su pastor también. No, le enseñamos la palabra para que ustedes tengan las herramientas suficientes para poder enfrentarle ¿a quién? Al diablo. Y cuando el diablo viene para sembrar duda en su corazón, ustedes conocen la palabra y están listos para defenderse. Pero si usted no conoce la palabra, usted va a comenzar a dudar de todo. Es importante que estudiemos la palabra. El próximo domingo arrancamos la escuela de vida y discipulado. El domingo 11 arrancamos la escuela de vida y discipulado. Anotate. Si todavía no te inscribiste, inscribite y comenzá este año a estudiar la palabra de Dios. Eso te van a dar las herramientas para que vos puedas estar preparado para enfrentar al enemigo. Lo segundo es la tentación. Diga conmigo, la tentación. Versículo 6 vamos a leer. Y vio la mujer que el árbol era. ¿Cómo era el árbol? Bueno para comer. Segundo, era agradable a los ojos. Tercero, era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Y qué hizo también? Comió. Y como si todo fuera poco, ¿qué hizo también? Le dio a su marido. Y vamos a hablar un poquito sobre la tentación. Satanás trató de que Eva pensara de que el pecado era bueno, placentero y deseable. Eso era lo que el diablo quería que Eva piense, que el pecado es bueno, placentero y deseable. Eso es lo que el diablo siempre nos va a hacer creer. Eso es lo que el diablo siempre te va a mostrar, que el pecado es algo bueno, el pecado es algo placentero y el pecado es algo deseable. Eso es lo que el diablo nos hace ver, siempre se maneja de esa forma. Te muestra una cara y no te muestra el otro lado. Y este siempre ha sido su estrategia. El arma más poderosa que el diablo tiene se llama tentación. Ese es el arma más poderosa del diablo. Su arma más poderosa y destructiva es la tentación. Con esta arma, con una sola arma, el diablo ha sido capaz de destruir vidas, familias y ministerios, mostrándote que el pecado es bueno, placentero y deseable. Quiero que me escuchen y me atiendan bien, jóvenes y adolescentes que hoy están en este lugar. Eva se rindió ante la tentación de la misma manera que describe el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16. Se dio ante los deseos de la carne, vio que era bueno para comer. Se dio ante los deseos de los ojos, era agradable a los ojos, dice el versículo 6. Y se dio ante la vanagloria de la vida, era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La historia de todas las tentaciones a lo largo de todo el tiempo ha sido lo mismo. El diablo te muestra un objeto exterior que te atrae. El diablo te atrae con algo. En segundo lugar, él aumenta un deseo apasionado de querer obtener eso que estás mirando. Y en tercer lugar, terminas degradándote, esclavizado y terminas en la ruina. Esa es la forma en la que el diablo opera. Esa es la forma en la que el enemigo trabaja. Te muestra algo que aparentemente es agradable, codiciable y deseable. Pero eso mismo te lleva a ser un esclavo, te lleva a una vida miserable y te lleva a la ruina. ¿Cómo se da la tentación? Y quiero compartir contigo esto. Y quiero que me atiendan bien. ¿Cómo se da la tentación? Eva se quedó embelesada con lo atractivo que era este árbol. Dice el versículo 6, vio la mujer que era un árbol bueno para comer, agradable a sus ojos. Eva se quedó observando el árbol. Wow, qué lindo árbol, enorme, frondoso. Mira su fruta, qué rico se ve, qué lindo árbol. Y se quedó mirando eso. ¿Saben? La tentación se da
cuando nos tomamos el tiempo de quedarnos a observar lo que sabemos bien que no nos conviene. Ahí comienza la tentación. Y ser tentado no es pecado. La tentación es el primer paso para ir al pecado. La tentación se da cuando nos tomamos el tiempo de quedarnos a observar lo que no nos conviene. Cuando vos estás viendo algo que no te conviene y sabes bien que te va a hacer mal, pero vos te quedás embelesado mirando. Cuando lo que tenías que hacer es salir, dar la vuelta y correr por tu vida. La tentación comienza cuando nos tomamos el tiempo de quedarnos a observar lo que no nos conviene. La tentación se da cuando nos quedamos mirando esa película que sabemos bien que tiene escenas pornográficas y que no nos van a hacer nada bueno. Ahí comienza la tentación. Cuando estás mirando tu celular a las 12:30 de la noche, a la 1 de la mañana, seguís viendo videos en TikTok, seguís viendo videos en Facebook, seguís viendo tu serie de Netflix. Y sabes bien que en esa escena, en esa película o en esos videos te van a salir materiales pornográficos. Y uno se va a quedar atrapado con eso. Ahí comienza la tentación. Y ahí es donde el diablo tira la trampa para nosotros. ¿Qué hace una persona a las 2 de la mañana revisando videos en su teléfono? ¿Qué hace? La tentación comienza cuando coqueteamos con el sexo opuesto, creyendo que podemos manejar la situación. Pero yo puedo controlar. Yo sé hasta dónde voy a poder llegar. No. Ahí comienza la tentación. Ahí es donde el diablo te pone la primera trampa para que vos vayas directo ¿a dónde? Directo al matadero. Ahí es donde el diablo comienza a tentarnos. Y ahí es donde el diablo comienza a destruir todo. Entonces, no demos lugar a la tentación. Ser tentado no es pecado, pero la tentación es el primer paso que te va a llevar a la ruina. Con esto no se juega. La tentación comienza cuando nos detenemos a observar aquellos que sabemos bien que es nuestra debilidad. Yo sé bien que es mi debilidad. Y cada uno de ustedes sabe perfectamente cuál es su debilidad. Nadie me va a decir hoy, no, pero yo no tengo ninguna sola debilidad. Cada uno tiene algo con lo que el diablo fácilmente le va a atrapar. Y es contra eso que nosotros tenemos que luchar. Yo sé cuál es mi debilidad y yo no puedo quedarme observando aquello que yo sé perfectamente cuál es mi debilidad, porque me va a echar, me va a hacer caer y me va a llevar a la ruina. Decirle que está a tu lado, no seas tonto. Corre, huye por tu vida. Ustedes saben cuántos jóvenes, cuántos ministerios, cuántos llamados se han quedado en la ruina por no poder entender este segundo paso para ir a la caída, la tentación. Cuando el diablo nos tienta, lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta y correr de ahí. Había un personaje que antes nos solíamos ver y nos reíamos mucho, un personaje que se llamaba Gillo. Y Gillo era un muchachito rebelde que se peleaba con su pastor. Era rebelde, retobado era Gillo. Y su pastor le dijo, oye Gillo, me contaron que estuviste en la disco. Y Gillo le dice, sí pastor, me fui en la disco a buscar la tentación para vencerla, dijo, ¿verdad? Y eso no es cierto. Uno tiene que correr de la tentación. La Biblia no dice pelea contra la tentación. La Biblia dice huye por tu vida. Huye, corre de ahí, salí de ahí. Dios no nos tienta. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no nos tienta. Dios no puede ser tentado.
y Él tampoco le tienta a nadie. Dios lo que hace es probarnos, no tentarnos. No diga que es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Vos sabés perfectamente qué es aquello que te causa debilidad y aquello que te apasiona. Y cuando vos le das lugar a eso en tu vida, en tu mente, en tu corazón, es cuando el diablo va a agarrar y va a decir, toma, acá está, y te va a tentar. Ahora, si vos no le das lugar a eso, el enemigo nunca va a tener una sola chance para tentarte. No te va a tentar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se entiende eso? Si tu debilidad es tomar, te gusta la bebida, vamos a poner como ejemplo la bebida, y vos pasás todo el tiempo rodeado de gente que toma, el enemigo te va a tentar. Porque ahí estás rodeado de gente que toma, vas a oler, vas a ver la botellita bien fría, vas a escuchar, qué rico, ¿verdad? Y a vos también te van a querer dar ganas. Ahora, y vas a ser tentado por eso, por tu propia pasión. Pero si vos no te rodeás de gente que toma, si vos compartís con gente que no consume bebida, que no fuma, que no se emborracha, el diablo nunca va a tener una sola chance para tentarte. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El enemigo siempre te va a tentar con lo que más te gusta. Si vos sos hombre y te gustan las mujeres, el enemigo nunca te va a tentar con otro hombre. Y si sos mujer y te gustan los hombres, el enemigo nunca te va a tentar con una mujer. Ahora, si el enemigo sabe que tenés tendencias a ser homosexual y te gustan los otros hombres, el enemigo te va a tentar también. Él no es tonto. El enemigo sabe qué es lo que te gusta, sabe cuál es tu debilidad. Si él sabe que a vos no te interesa fumar o tomar, nunca te va a tentar con eso. Si el enemigo sabe que tu problema no es la pornografía, el diablo nunca te va a tentar con eso. El diablo te va a tentar con tu debilidad, con lo que más te gusta. Quiero que me ayudes a predicar en esta tarde y preguntarle que está a tu lado, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Mirarlo otra vez que está a tu lado, mirar en su ojo mismo, y decirle, ¿cuál es tu debilidad? No le vaya a decir, ¿cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que más te gusta? Vos tenés que saber. Vos tenés que saber, cada uno tiene que saber cuál es su debilidad. Y escúchenme los que están casados, si estás casado, tenés que decirle a tu pareja cuál es tu debilidad. Habla con tu esposo, con tu esposa y decirle, mira, esta es mi debilidad. Esta es mi debilidad. Y tu pareja, si es sabio, sabia, te va a tener que entender, te va a cuidar, te va a rodear y te va a ayudar. Y cuando vos estás macaneando con tu debilidad, te va a decir, mira, esta es tu debilidad y vos estás jugando con eso. Y te va a cuidar. Amén, los casados. Y los solteros tienen que saber también cuál es su debilidad. Tienen que saber. Porque con eso el enemigo te va a tentar. El enemigo te va a tentar con lo que más te gusta. Y el enemigo disfraza el pecado con algo agradable, aparentemente. ¿Cómo puedo evitar ser tentado? ¿Cómo puedo evitar ser tentado? En primer lugar, deja de pensar en eso que más te gusta y ocupa tu mente en otras cosas. Si tu debilidad son las mujeres, entonces comenzá a ocupar tu mente en otra cosa, comenzá a leer, a tener amigos, amigas, comenzá a compartir más, a salir más del celular. Si tu debilidad es la pornografía, entonces comenzá a dejar de usar el celular, comenzá a dejar de ver películas, comenzá a dejar de ver Netflix. Netflix es una basura, que lo único que te va a llevar es a ver y a consumir basura. Deja de mirar videos en TikTok horas y horas, eso te va a llenar la mente de basura. Comenzá a hacer otras cosas. Amén, los adolescentes. Ni un amén no escucho. Comenzá a dejar de pensar en lo que más te gusta. Y ahí el enemigo no te va a tentar.
Pero si vos decís, ay, estoy luchando luego con esta tentación, y cada rato pensás, este es lo de mi tentación, y este nomás lo de mi debilidad, ¿verdad? Ya tenés ya tu debilidad como tu bebé. El enemigo cada rato te va a traer eso en tu mente y te va a tentar y te va a echar. Y vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de la caída. Desde el versículo 7 al versículo 24 nosotros podemos ver cuál es la consecuencia de la caída. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Amén, muy bien. ¿Cuál es la consecuencia de la caída? En primer lugar, la vergüenza. Dice el versículo 7: entonces fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera consecuencia de la caída es la vergüenza. Es la vergüenza. El pecado trae vergüenza. El pecado trae vergüenza. Comentario bíblico del mundo hispano dice: en forma inmediata, tanto la culpabilidad como la vergüenza hicieron presa de ellos. Lo único que vieron con sus ojos abiertos fue su propia desnudez, lo que pretendieron esconder el uno del otro y de Dios. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la caída es la vergüenza. Es pasar vergüenza. Evis Carballosa dice en su comentario de este versículo: el conocimiento que Adán y Eva adquirieron a partir de haber comido el fruto prohibido no era un conocimiento santo, sino pecaminoso. El sentimiento de vergüenza que comenzaron a experimentar tenía sus raíces en la conciencia de la culpa, tal como lo confirma el acto de querer esconderse. La primera consecuencia que el pecado trae a nuestra vida es la vergüenza. Cuando el pecado es expuesto en nuestra vida, pasamos vergüenza. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Nos quiere avergonzar. Por eso cuando cantamos esta canción dice: mi vergüenza. ¿Qué dice el Señor? Mi vergüenza. ¿Qué dice la canción, Tiago? ¿Vos cantaste? Sepultó. ¿Qué hizo el diablo con nuestra vergüenza? Sepultó. Diga conmigo: sepultó. El diablo enterró tu vergüenza. La vergüenza que trajo el pecado en nuestra vida, el Señor enterró toda esa vergüenza. Porque lo que trae el pecado a nuestra vida es vergüenza. Después de la caída viene la vergüenza. Piensa, antes de pecar, piensa en toda la vergüenza que va a traer en tu vida ese pecado que vas a cometer. Amén. Nunca nadie piensa en eso antes de pecar. Eso tenés que pensar ya antes. Entonces, cada noche antes de dormir, pensá en toda la vergüenza que vas a pasar si cometés ese acto que sabes bien que no tenés que hacer. Pensá. Porque en el momento ya ahí, antes del acto, ya no vas a pensar nada. ¿Verdad? Así es. Ahí ya no vas a pensar nada. Entonces tenés que pensarlo antes. Toda la vergüenza que va a traer sobre tu vida, sobre tu familia y sobre toda tu generación. Piensa en las consecuencias. Piensa en la vergüenza. Versículo 8. Otra consecuencia de la caída es la vergüenza, la culpa, la culpabilidad. Se sintieron culpables, se dieron cuenta que estaban totalmente desnudos y se escondieron de Dios. El pecado siempre te va a hacer sentir culpable. El pecado siempre te hace sentir culpable. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo viene, te tienta, te muestra: mira, qué gusto va a dar, mira vos, qué gusto va a dar. No querés luego disfrutar y te hace pecar. Y una vez que vos pecás, lo que viene a tu vida es la culpa y la vergüenza. Y te hace sentir culpable por todo lo que pasó. El pecado te hace sentir culpable. Y en cierto sentido está bien sentirse culpable y sentir culpa por lo que hiciste. Pero ¿cómo actuamos ante la culpa? Eso es lo importante. ¿Cómo actuamos ante la culpa? Adán y Eva se escondieron de Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios. Ya no pudieron disfrutar de esa comunión con Dios. Normalmente las personas que pecan contra Dios toman esta misma actitud.
Normalmente la gente que cae en un pecado o que comete algún pecado en su vida se aparta de la iglesia. Cuando debería ser lo contrario, acercarse a la iglesia, acercarse a Dios, lo que hace es se esconde o trata de esconderse del Señor. ¿Saben por qué? Por la culpa. Esto no es nada nuevo. Esto le pasó 4000 años atrás a Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, sintieron vergüenza, sintieron culpa y trataron de esconderse del Señor. Hoy en día mucha gente peca contra Dios y lo que hace es trata de esconderse de Dios. Mucha gente no quiere venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se sienten culpables por sus pecados. Y dicen, yo hice esto, yo cometí esto, yo fracasé en esto, yo no puedo ser digno del amor de Dios. La culpa es algo terrible, una terrible consecuencia del pecado. Cuando el Señor dice en su palabra en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor sigue llamando, vení. Si fallaste, no importa, vení. Yo estoy dispuesto a arreglar cuentas contigo. Mañana tenemos Santa Cena. Mucha gente no quiere venir a participar Santa Cena en este lugar. ¿Saben por qué? Porque es consciente de su condición pecaminosa delante de Dios. Sabe que pecó contra Dios. Pero ¿dónde es el lugar correcto para entrar a cuentas con Dios? Es venir a la iglesia. Es venir a su presencia, rendirse delante de Él y decirle, Señor, acá estoy. No vas a arreglar tu cuenta con Dios en tu casa. No vas a arreglar tu cuenta con Dios en el mundo corriendo de Él. Vas a arreglar tu cuenta con Dios estando en su presencia, rendido delante de Él. Hoy el Señor sigue llamando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No dejes que la culpa te lleve a esconderte de Dios. Cada vez que falles a Dios, corre a sus pies. En 1 Juan dice, si alguno pecare, abogado tenemos. Vamos a pecar en este mundo, vamos a cometer errores, vamos a tropezar, vamos a ser tentados y a lo mejor vamos a caer. Pero cuando eso suceda, lo que tenemos que hacer es correr a los pies de Cristo y decirle, Señor, quiero entrar a cuentas contigo. No esconderte de Él, no correr de Él, porque corriendo de Él lo único que hacemos es lo que hicieron Adán y Eva. Empeoraron su situación, empeoraron su situación. Otra consecuencia de la caída es el deseo de culpar a otros. El deseo de culpar a otros. Versículo 12 al 13. Cuando el Señor le dijo a Adán, Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Adán, en primer lugar, le quiso culpar a Dios. Adán le quiso culpar a Dios. Le dijo, la mujer que vos me diste, yo no te pedí ninguna mujer, vos me diste. Y le culpó a su mujer. Y el Señor le dijo a su mujer, ¿qué es lo que hiciste? Y Eva le dijo, la serpiente. Y cada uno intentó encontrar un culpable. Esa es consecuencia del pecado, consecuencia de la caída. Buscar culpables, buscar un culpable. Es tan común hoy en día escuchar excusas como, por ejemplo, me obligaron a hacer, me obligaron. Es tan común escuchar excusas como el diablo me tentó, el diablo me tentó, el diablo tiene la culpa. Es tan común escuchar excusas como, por ejemplo, algunos hombres dicen, soy hombre y es mi debilidad. Todos los hombres nomás lo hacen eso. Es una excusa tan común escuchar a los jóvenes que dicen, mis amigos me pusieron una trampa, yo no sabía, lo hice sin querer queriendo, mis amigos me mintieron. Es tan común escuchar entre los esposos cuando dicen, mi esposa no me ayuda en nada, mi esposa tiene la culpa porque ella no me ayuda en nada. ¿Alguna vez escucharon estas excusas? Yo escucho casi todos los días estas excusas. Y esta excusa escucho todo el tiempo. Algunos le culpan a la iglesia. La iglesia tiene la culpa de que yo caí en pecado, porque la iglesia nunca me trataron bien. En la iglesia nadie me hacía caso.
El pastor tiene la culpa porque el pastor no me saludaba luego. El pastor nunca me visitó en mi casa. El pastor es culpable que yo hoy esté como un pecador, porque nunca me llamó por teléfono. Yo escucho eso siempre. Y es parte de la caída, buscar culpables. Le culpan a los hermanos, le culpan al pastor, le culpan a la iglesia, le culpa a Dios, le culpa al diablo, cuando realmente el culpable soy yo. Y yo tengo que asumir mi responsabilidad. Deja de poner excusas. Dejemos de poner excusas y buscar culpables. Cada uno es responsable de lo que hace. Yo soy responsable. Si yo decido hacer es porque yo tomé la decisión de hacer, no porque alguien me obligó. Y les digo una cosa. El diablo le mostró a Eva el fruto. El diablo le mostró a Eva el árbol. El diablo le mostró la fruta, pero el diablo no le dio la fruta a Eva. Eva estiró sus brazos y comió del fruto prohibido. El diablo te va a tentar. El diablo puede poner en bandeja todo lo que a vos te gusta, pero al fin y al cabo la decisión es tuya. Vos sos el que tomás la decisión de caer en la tentación o correr de la tentación. Deja de buscar culpables. Amén. Dejen de buscar culpables. Dejen de querer culparle al diablo, al pobre diablo, no tiene la culpa, él solamente le tentó. La culpa es de aquel que toma la decisión equivocada. Nadie tuvo la culpa de la caída de Adán y Eva. Ellos solitos tomaron la decisión de caer ante la tentación. ¿Me están siguiendo? ¿Seguimos 10 minutos más o terminamos? Seguimos. Amén. Gracias, hermana Sara. Consecuencias de la caída, la maldición. Vino una maldición terrible. Versículo 14 al versículo 24. El Señor le maldijo a la serpiente. Por culpa de esto, la serpiente fue condenada a arrastrarse sobre la tierra. Y su alimento iba a ser el polvo de la tierra. Se volvió un animal maldito. Se volvió un animal maldito por causa de haber sido un instrumento utilizado por el diablo para engañar a la humanidad. La sentencia sobre la mujer arruinó su vocación de madre. Por eso a partir de ahí las mujeres comenzaron a dar a luz con dolor. El parto se volvió algo doloroso. Y no hay nada terrible que el dolor de parto que sienten las mujeres. Eso es consecuencia de la caída. Alguna vez cuando quieran culparle a alguien, mujeres, cuando están a punto de parir y le quieren culpar a alguien por ese dolor terrible que sienten, acuérdense de Eva en el jardín del Edén. Ah, Eva, por tu culpa. Fue culpa de Adán y Eva. Y el hombre, la maldición sobre el hombre fue frustración en su trabajo. Tenía que trabajar arduamente. Así es que, muchachos, cada vez que te despertás lunero para irte a trabajar, decirle: miserable Adán, por tu culpa tengo que irme a trabajar todos los días. Porque por culpa de Adán, con el sudor de nuestra frente tenemos que comer. Pero finalmente no fue solamente eso. Finalmente fue la muerte. El pecado trae maldición. El pecado trae maldición sobre nuestra vida, puede traer maldición sobre nuestra familia y puede traer maldición sobre toda nuestra generación. Por eso tenemos que cortar con el pecado. Es urgente. Toda práctica, cualquier práctica de pecado trae maldición a tu vida, trae maldición a tu familia, trae maldición a tus hijos, los hijos de tus hijos y los futuros hijos de los hijos de tus hijos. El pecado trae maldición. Si hay algún pecado que estás practicando, hoy pedile perdón a Dios y cortá con eso. Si era la mentira, cortá con la mentira. Si era la pornografía, cortá con la pornografía. Si era algún otro pecado, cortá con eso, porque eso trae maldición a tu vida. Y todos decimos amén. Cortá con eso. Por último, ¿cuál fue la consecuencia de la caída?
la separación eterna de Dios. Y esto fue lo más terrible, porque Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El Señor le echó, se van a ir afuera, y puso 2 guardianes en la entrada mismo del jardín del Edén, y ellos ya no tuvieron acceso al árbol de la vida. Como les dije la semana pasada, si ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubieran tenido vida eterna. Pero ellos optaron por comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé por qué. Alguna vez vamos a llegar en el cielo y le vamos a decir a ellos, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no comieron el otro árbol? Alguna vez le vamos a reclamar eso, ¿verdad? Porque la consecuencia de esto fue la separación eterna de la presencia de Dios. Cuando uno peca, se separa de Dios. Cuando uno practica el pecado, no puede ser hijo de Dios. Por eso es muy absurdo preguntarse y discutir, ¿se pierde la salvación? La salvación no se pierde. Lo que uno realmente tiene que preguntarse es, ¿soy salvo de verdad? Porque cuando uno es salvo de verdad, uno deja de practicar el pecado. Pero si usted viene a la iglesia todos los domingos, pero de lunes a viernes sigue practicando el pecado, usted no es hijo de Dios, usted no es salvo y usted está condenado a pasar toda una eternidad separado de la presencia de Dios. Porque el pecado lo que hace es nos separa de Dios. ¿Qué hace el pecado? Me separa de Dios. Cuando yo vivo una vida santa, cuando yo vivo una vida íntegra, yo me acerco más a Dios y me acerco más a su presencia. Pero cuando yo estoy pecando y estoy practicando el pecado, lo que hago es me estoy alejando más y más y más del Señor. Y va a llegar un día donde me voy a parar delante del Señor y le voy a decir, Señor, pero yo me iba a la iglesia Canaán, ahí está mi pastor, por ahí nomás estaba Joel, él era mi pastor, me veía todos los domingos. El Señor te va a decir, yo nunca te conocí. Porque venías a la iglesia, ¿cierto? Pero después tenías pecados que estabas practicando entre semana. Y el pecado te separa de la presencia de Dios. ¿Querés estar cerca de Dios o querés estar lejos de Dios? Usted decide. ¿Querés estar en su presencia eternamente o querés estar separado de Él eternamente? Si querés estar en su presencia eternamente, comenzá a vivir una vida santa delante de Él. Deja de practicar el pecado. Decirle que está a tu lado, portate bien. Deja de practicar el pecado. El que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. El que hablaba groserías, que deje de decir groserías. Usted decide. La decisión es tuya. Y vamos a concluir de la siguiente manera. Así se dio la caída del ser humano. En primer lugar diga conmigo, fueron. En segundo lugar fueron. Y por último tuvieron consecuencias terribles. El pecado aparentemente es algo inocente, pero tiene consecuencias terribles. El proceso para la caída hoy en día no ha cambiado mucho. El diablo no puede cambiar la estrategia porque el diablo no tiene la capacidad de crear nada. Lo único que el diablo hace es destruir lo que Dios ha construido. El diablo siempre usa la misma estrategia. Te va a mostrar algo que aparentemente es deseable, codiciable y hermoso, pero no te va a mostrar la otra cara de la moneda, que es la caída. Y la caída es algo terrible. También quiero que recuerdes una cosa. El diablo te puede tentar, pero la decisión es tuya. Vos decidís lo que vas a hacer cuando el diablo te está tentando. ¿Corres de ahí o caes en su trampa? La caída es algo terrible. Grandes hombres de Dios cayeron en pecado. Grandes llamados de Dios fueron frustrados. Y el Señor acá tiene hombres y mujeres a quien Dios ha llamado. Vemos a estos chicos de la alabanza, adolescentes, jóvenes, niñas que están sirviendo al Señor en el pandero, adolescentes jóvenes, que están creciendo en el camino del Señor. El diablo se va a encargar de frustrar eso. Y eso es lo que el diablo quiere. Tiago, Elías, Araceli, Monse, Mía, chicas y chicos que están sirviendo al Señor, Daniel,
Josué. El diablo lo que quiere hacer es frustrar el llamado de Dios sobre sus vidas. Y les va a tentar, les va a poner trampas, les va a tratar de atraer con lo que a ustedes más les gusta. Yo no sé qué es lo que más les gusta, ustedes saben. Y con eso el diablo les va a caer. Y una vez que el diablo logra echarles a ustedes, va a frustrar todo el llamado que Dios tenía sobre ustedes. Cuiden el llamado de Dios sobre sus vidas. Amén, chicas. Cuiden lo que Dios les ha dado. Hemos visto tantos hombres de Dios que han sido separados de su ministerio porque cayeron en pecado. Grandes predicadores, grandes evangelistas que descuidaron su comunión con Dios, fueron tentados por el enemigo y cayeron en el pecado. Todos estamos expuestos a eso, yo también. Por eso es importante cuidar nuestra relación con Dios y cuando el diablo nos tienta, correr por nuestra vida. Correr por nuestra vida. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Podemos evitar caer tomando medidas necesarias. Estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra. Estudie la Biblia. Lee tu Biblia todos los días. Estamos estudiando el libro de Génesis. Lee en tu casa. Esta semana lee capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y el sábado vas a estar entendiendo de qué estamos hablando. Lee en tu casa el libro de Romanos. Lee tu Biblia, esa es tu herramienta. Y en segundo lugar, corre de la tentación. Corre de la tentación. No vaya a querer probar tu fuerza. No vaya a decir, voy a poner a prueba para ver si estoy para vencer o voy a ser vencido. Voy a probar la tentación. Corre. Si tu tentación son los vicios, corre de donde hay vicios. Si tu tentación es la pornografía, deja de usar celular a altas horas de la noche. Si tu tentación es el chisme, deja de hablar todo de balde. Si tu tentación es la mentira, comenzá a hablar verdad. Pero corramos de la tentación. Y si hay alguien, por último, si hay alguien que ha caído en algún pecado, o hay algunos pecados ocultos que estás practicando, hoy es el día para ponerte a cuentas con Dios. Ahora mismo podés entrar a cuenta con Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, limpiame, Señor, a partir de hoy ya no quiero practicar el pecado. Que practica el pecado no es de Dios. ¿Y qué es lo que el diablo hace con la tentación? Nos trata de alejar del Señor. La decisión es tuya. ¿Qué decisión vas a tomar? Quiero que le digas al que está a tu lado, ¿qué decisión vas a tomar? Ponete de pie.